Conectado a un conjunto de datos, podemos entrenar un modelo para resolver una tarea. Pero ¿qué pasa si integramos varios y los combinamos de alguna forma? Bueno, en base a lo que vimos antes sobre sesgo y varianza, vamos a ver que podemos mejorar algunos aspectos de nuestro modelo predictivo combinando varios distintos. La idea de un ensemble o combinación de modelos generalmente se da cuando tenemos un conjunto de datos de entrenamiento y entrenamos varios modelos y luego de ello utilizamos la predicción de todos estos modelos con un metamodelo que los puede combinar de una manera muy simple como sumarlos o puede ser algo más complicado y de esta manera obtenemos una meta predicción. En este caso los modelos pueden ser distintos, o sea, podríamos tener una regresión lineal y después un árbol de regresión, o podrían ser el mismo tipo de modelo, pero entrenado de forma distinta para que haya algo de variabilidad. Por ejemplo, podrían ser todos árboles entrenados con subconjuntos distintos de mi conjunto de datos. Entonces, en este tipo de ensemble o combinación buscamos de alguna manera que estos modelos sean complementarios entre sí con dos objetivos particulares. Uno es bajar el bias y otro es bajar la varianza. Si recordamos el bias, nos decía mm, qué tan errado está en promedio un modelo cuando lo vamos a entrenar. Y la varianza nos dice cuánta diferencia hay entre un modelo y otro cuando los entrenamos con algún tipo de aleatoriedad. Entonces, este tipo de estrategias nos van a permitir bajar uno o el otro. Si recordamos entonces estos conceptos, cuando tenemos un modelo que entrenado varias veces tiene bajo bias y baja varianza, entonces todas las veces el modelo tiene un buen desempeño, ¿sí? Le pega a las clasificaciones, por ejemplo, si es un modelo de clasificación, y al mismo tiempo todos los modelos estos que entreno son muy parecidos entre sí, hay poca varianza entre los modelos, hay poca sensibilidad al proceso de entrenamiento. Por otro lado, el peor caso es cuando tengo un modelo que no solo tiene un alto bias, es decir, que le erra bastante, sino que además tiene alta varianza, es decir, que cada vez que lo entreno, el modelo da predicciones bastante distintas. Cada vez que lo entreno en un entrenamiento que tiene algo de aleatoriedad, ¿no? Porque podemos manipular o el conjunto de datos de entrenamiento o las características que vamos a utilizar o etcétera, etcétera. Entonces, hay dos esquemas básicos que se pueden utilizar para bajar el bias y la varianza. Uno se llama boosting, que lo que va a buscar es justamente reducir el bias o sesgo. Va a buscar que si tenemos un modelo que no puede entrenarse individualmente para conseguir un buen error en el conjunto de entrenamiento, bueno, hay técnicas para que cualquier modelito, aunque sea muy simple y básico, con algunas funciones muy básicas, boosting, mediante un proceso de boosting, podamos combinarlo con varios modelos del mismo tipo para tener un buen bias. Y después tenemos el proceso de debugging o bootstrap aggregating, que lo que hace es utilizar varios modelos que se entrenan para que, eh, digamos, si nosotros tenemos un modelo así, que sabemos que en promedio da bien cuando entrenamos varias veces, pero algunas de estos entrenamientos, bueno, no me da bien, bueno, podemos juntar todos estos entrenamientos y combinarlos en un único modelo que nos va a dar ahí mucho menos sesgo en el entrenamiento, mucho menos varianza en el entrenamiento. Es decir, eh, la combinación de modelos me da un modelo que en promedio tiene mucho menos varianza. Vamos a empezar con bugging, que es quizá el más simple de los dos y el más utilizado quizá en la práctica de forma general. ¿Por qué? Porque, bueno, esto de bajar el bias, bueno, eso puede depender de cada modelo, ¿no? Si yo tengo un modelo muy bueno, generalmente no quiero reducir el bias. Por ejemplo, si tengo un modelo de redes neuronales complejo, probablemente no quiera reducir el bias. Pero lo que siempre puede ser un problema es la varianza, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea acá es que si yo tengo alta varianza, puedo entrenar N modelos en paralelo, con algún tipo de aleatoriedad. La más clásica es seleccionar de mi conjunto de datos original algunos subconjuntos particulares que no sean exactamente igual al conjunto original, bien, pero que sean lo suficientemente grandes para entrenar un modelo. Y luego con este subconjunto de datos voy a entrenar un modelo particular y con el otro subconjunto otro modelo particular y la clave es que esto se hace de manera independiente y entonces lo hacemos, digamos, decimos que lo hacemos en paralelo. Bien, podríamos tener distintas computadoras entrenando o distintas unidades de ejecución entrenando los modelos estos en paralelo.
Y luego lo que vamos a hacer es combinar estos modelos para tener una única predicción. Entonces tenemos que preguntarnos por qué esto reduce la varianza, ¿no? Em, bueno, vamos a ver acá un poquito más en detalle cómo sería para responder esa pregunta. Primero lo que vamos a hacer es agarrar y decir, bueno, de 1 hasta la cantidad de modelos, donde esta cantidad de modelos es un hiperparámetro que vamos ahora a poner, que es arbitrario, podemos definir la cantidad que queremos, siempre y cuando teniendo en cuenta nuestro presupuesto computacional, porque no solamente vamos a usar entrenar estos distintos modelos, sino que después vamos a tener que utilizarlos en la predicción. Así que, bueno, es toda una decisión, en este caso, cuántos de estos elegir. Pero bueno, lo que haríamos es, de alguna manera, en este ejemplo que utilizamos su conjunto de datos, que es una técnica que funciona en todos los casos, hay unos modelos que permiten unas técnicas más particulares. Pero bueno, en este caso agarramos un subconjunto de este conjunto de datos para entrar el modelo I. Definimos el modelo, sea cual sea, no importa, esto funciona para todos los modelos. Entrenamos este modelo con, perdón, acá debería ser xi y yi, serían los subconjuntos, no los datos originales, sino los subconjuntos. Y guardamos este modelo como modelo sub i. Lo guardamos, por ejemplo, en el disco, ¿no? Y luego cuando vamos a clasificar, lo que vamos a hacer es... perdón, paso para acá. Lo que vamos a hacer cuando vamos a clasificar es cargamos cada uno de estos modelos que estaban en disco, los cargamos acá en este vector de modelos y o esta lista de modelos, y después lo que hacemos es recorrer este modelos, y si yo tengo una entrada X, vamos a hacer la predicción de este X para todos los modelos. Y vamos a ir sumando estas predicciones a un vector de probabilidades promedio. Y una vez que tenemos que se empezaría en serio, una vez que tenemos ese vector, bueno, que sumamos acá, dividimos por la cantidad de modelos, y este promedio de probabilidades va a ser lo que va a sacar el modelo, ¿sí? Acá estamos usando el promedio o la suma. En otros casos podemos usar el máximo y el mínimo. Hay otros tipos de combinaciones. Pero bueno, en este caso vamos a hacer la predicción. Entonces, después de esto, acá tenemos probabilidades, podemos convertirlo a etiquetas, estas probabilidades. Pero bueno, de esta manera combinamos, ¿sí?, la predicción de varios modelos. Y acá ya podemos, como estamos haciendo un promedio, acá tenemos una interpretación. Y esta interpretación sería que estamos suavizando la salida con los distintos modelos. Entonces, imagínense que alguno de estos, entramos 3 modelos. Puede ser que el primer modelo se entrene mal. Tuvimos mala suerte y justo ese conjunto de datos que utilizábamos o alguna de las cosas aleatorias que tiene hizo que el modelo se entrene mal y que no ande muy bien, que no represente muy bien los datos. Bueno, puede ser, pero es poco probable que los 3 modelos se hayan entrenado mal. Es decir, si yo tengo un proceso que más o menos anda bien y tiene un buen sesgo, ¿sí?, pero alta varianza, entonces puede ser que alguno de estos ejemplos me dé mal, o que me dé mal en alguno de estos modelos dé mal para algún subconjunto de ejemplos particulares. Pero si yo voy teniendo cada vez más modelos, bueno, la probabilidad de que uno de ellos me dé mal puede ser alta, pero la probabilidad de que todos estos modelos entiendan mal cómo clasificar en un ejemplo particular va a ser baja. Entonces, cuando yo saco el promedio, me estoy suavizando, ¿sí?, a estos modelos malos o modelos malos para algunos ejemplos en particular. ¿Bien? Em, entonces, eso es cómo entrenar y cómo utilizar el modelo. ¿Cómo entrenamos? Recién hablamos de utilizar ejemplos aleatorios, ¿no? Y esto es lo más clásico. Nosotros agarramos nuestro conjunto de datos de entrenamiento, por ejemplo, tiene K ejemplos, y vamos a definir un K muy chiquito, ¿no? Que mucho más chico que un K' mucho más chiquito que el K original, y vamos a hacer un muestreo, ¿sí? Generalmente este muestreo es con reemplazo, porque a mí no me interesa acá ningún tipo de independencia entre estos conjuntos de datos fuerte. O sea, hay algunas demostraciones que dependen de que estos conjuntos sean independientes, pero en la práctica digamos, eso no es tan necesario, así que en la práctica estos pueden ser con reemplazo, ¿sí? Podemos en cada uno de estos casos seleccionar, por ejemplo, el 80-90% de nuestro conjunto de datos, con el objetivo de darle un poquito de aleatoriedad a este proceso. ¿Por qué? Porque muchos modelos, por ejemplo, el entrenamiento de los árboles de clasificación y regresión, no conlleva ningún tipo de aleatoriedad dentro de su entrenamiento. Es decir, si yo le doy un conjunto de datos y lo entreno 1000 veces, las 1000 veces voy a tener el mismo modelo resultante. Y esto es distinto de otros modelos como, por ejemplo, la regresión lineal o una red neuronal entrenada con descenso gradiente con inicialización aleatoria. En esos casos, si bien yo puedo tener los mismos ejemplos, el entrenamiento me puede dar resultados distintos. Pero en unos casos donde el modelo es así, es determinístico, decimos, de acuerdo a un conjunto de datos, entonces en ese caso
puedo simular un poco de aleatoriedad así. Bien. Entonces cada uno de estos modelos va a ser ligeramente distintos y esperamos que de alguna manera los sesgos de todos estos se, digamos, sí, los sesgos que puedan tener estos se suavicen y digamos, si hay un ejemplo malo acá, perdón, un ejemplo no, digo, si hay uno de estos modelos que es malo, bueno, en promedio funcione bien. Otra forma de hacer esto, que se llama feature bugging a veces, pero bueno, no es estricta esta nomenclatura, es en vez de seleccionar algunos ejemplos, vamos a seleccionar M, donde M es bastante más chiquito que M', donde M' es más chiquito que M, perdón, atributos. Entonces, estos atributos los selecciono, también puedo seleccionar con reemplazo y de cierta forma forzar un poco de aleatoriedad, ¿no? Entonces, esto me sirve también como otra fuente de aleatoriedad y también se puede combinar con el bugging de ejemplos, ya sea, digamos, secuencialmente, ¿no? Primero elijo M atributos y después M ejemplos, o lo hago al mismo tiempo, ¿no? Es lo mismo. Pero de esta forma, entonces estoy haciendo lo que se llama un proceso de bootstrapping, ¿no? Por eso se llama esto bugging, bootstrapping aggregation, porque estoy haciendo bootstrapping, en el sentido de que estoy al mismo conjunto de entrenamiento. Sampleándolo para generar nuevos subconjuntos de entrenamiento, ya sea de ejemplos o de atributos. Y el aggregation, porque bueno, generalmente la agregación que se usa la manera que se combinan las cosas es con algún operador de agregación como el promedio. Bien, entonces vamos a ver cómo funciona esto con un ejemplo para entender un poco la perspectiva geométrica de qué estamos haciendo. Si yo acá tengo un dataset, y este es el dataset completo, yo puedo tomar un subconjunto de este dataset y entrenar un primer modelo, ¿no? Entonces, este modelo 1 va a tener ciertas regiones de decisión, donde por ejemplo acá puede ser que esté más certero de la predicción que hago de los datos, para el azul, acá más del rojo, por ahí en las partes donde no tengo acá un valor, acá no tengo una decisión, y en las partes donde se solapan, bueno, ahí tengo como, bueno, una decisión mixta, podríamos decir, donde podría ser cualquiera de los dos, ¿no? Un 50%, ¿no? Entonces, yo tengo este modelo, y puede ser que este modelo, si yo miro los datos originales, si vuelvo a los datos originales, fíjense que en este muestreo que tuve, acá no tenía información de los ejemplos, y acá este algoritmo eligió poner, bueno, que esta región sea azul y esta región sea roja, pero si yo voy a ver los ejemplos, la región azul por ahí es un poco distinta, ¿no? Entonces, bueno, este subconjunto de los datos que tenemos, que nos dio cierta perspectiva, me permite tener acá cierta región de clasificación que no va a ser perfecta, bien, pero bueno, le damos un poco de aleatoriedad, como decía, al proceso. Después, si hago otro subconjunto distinto, en este caso vemos que acá esta región azul se cubrió y acá no tenemos nada, entonces cuando vayamos a hacer las regiones de clasificación van a ser distintas, ¿sí? Esta va a tener más certeza acá y esta no. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos estos dos modelos y los combinamos? Bueno, si tenemos estos dos modelos y los combinamos y los vemos sobre el dataset original, las predicciones van a ser más o menos así, ¿no? En los lugares donde los dos modelos dicen que es azul, por ejemplo, voy a tener una alta confianza de que es azul. En este lugarcito de acá, por ejemplo, voy a tener que los cuatro modelos dicen algo, entonces acá voy a tener bastante incertidumbre y eso está bien. En esta parte de acá, a ver, quiero buscar un lugar acá. Por ejemplo, en esta parte de acá tenemos que dos modelos dicen que es rojo y un modelo dice que es azul, así que acá podríamos decir que ganan 2 a 3, 2 versus 1, ¿no? O sea, 2/3 de confianza tengo acá que es rojo, y etcétera, etcétera. Entonces, como vemos en las regiones, probablemente donde domine una clase u otra, el algoritmo, el modelo encontrado tiene la misma respuesta siempre, pero en las regiones intermedias, que es donde puedo tener un poco más de incertidumbre, entonces en ese caso voy a tener un poquito de suavizado por todos los modelos. Y acá es donde entra el concepto de, bueno, de que al tener varios de estos modelos, estas regiones que están en el medio, vamos a esperar que estén bastante suavizadas. Y entonces esto es lo que le va a dar la resistencia o la disminución eh, de la varianza. ¿Por qué? Porque si nosotros imaginamos que sacamos estos, en alguno de estos, tenemos estos datos acá azules, ¿no? En algunos de los subconjuntos que encontramos, como vimos anteriormente, estos dos azules que estaban acá en los bordecitos, digamos, de la región de los datos, estos azules se van a ir. Entonces, en los casos en los que estos azules se van a ir, el rojo por ahí avanza, o el azul, como en este caso que vemos acá, no define esta región como de la clase azul. Y esto es mucho más probable que pase para los ejemplos que están acá en el borde, que para los ejemplos que están en el centro de masa, digamos, o el centro de densidad de cada clase.
Entonces lo que va a pasar al hacer esto con más modelos, ¿no? Es que efectivamente cuando n tiende a infinito, ¿no? Que combino infinitos modelos, em, estas regiones del medio se van a suavizar un montón y vamos a poder reducir la varianza hasta casi cero, ¿no? Seguramente porque, bueno, básicamente voy a tener un montón de cortes distintos de mi conjunto de datos. Digo, hasta casi cero, bueno, va a haber una varianza mínima que va a depender del conjunto de datos, pero bueno, en términos teóricos, pero bueno, en términos prácticos, la varianza va a disminuir un montón, con solo, generalmente en este caso, con solamente unos pocos modelos, ya con 3, 5 o 10, ya vamos a reducir generalmente muchísimo, muchísimo la varianza que tenemos. Vamos a ver otros ejemplos de cómo esto se suaviza. Acá tengo otro dataset donde tengo un árbol que entreno acá, que clasifica entre acá los redondeles y los triángulos, y vemos acá las regiones de decisión. Como vemos acá, estos árboles están entrenados sin poda, con lo cual, si se fijan acá, tenemos una región muy específica para este ejemplo particular que se eligió no podarlo, y entonces, bueno, el clasificador este es súper, súper, súper específico. Pero resulta que si nosotros entramos de vuelta a esto con un poco de aleatoriedad, entonces este de acá, esta región que para este ejemplo se clasifica así, entonces es un poquito distinta. ¿Por qué? Por cómo se fueron dando las particiones de los nodos intermedios del árbol. Esta región quedó ahora de otra forma. Y si lo entreno de vuelta, acá vemos que este ejemplo no está considerado una región particular. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque probablemente este ejemplo, para entrenar el árbol este de acá, no fue considerado, no fue sampleado, entonces, bueno, ahí, como decía, este es un ejemplo que está en el borde, entonces no lo consideré. Y lo mismo pasa acá y lo mismo pasa acá. Entonces, cuando yo saco el promedio de las probabilidades, acá habría una probabilidad mínima de este ejemplo, ¿no? Pero cuando hago el promedio con todos estos, esa probabilidad se fue. Entonces, esta región, que era azul, pero tenía este outlier ahí que estaba ahí dando vuelta, medio que se suavizó esa probabilidad y se fue. Y si esto lo hago con más ejemplos todavía, va a pasar más todavía. Sin embargo, por ejemplo, podría ser de que acá que tengo tres ejemplos que están en una región muy densa en esta parte, estos tres ejemplos es muy poco probable que haya una partición de datos que si la hago bien aleatoria me saque los tres, ¿no? Entonces es muy poco probable que haya una partición de datos en donde estos tres ejemplos no estén y el área asignada en esta región a la clase de los círculos azules aparezca. Entonces, acá siempre vamos a estar en el área de los triángulos. Por este motivo, es que acá vemos esta región que está bastante más suavizada de las regiones individuales. Bien, esto es algo que va a pasar la mayoría de los casos. Como decía, acá solamente fíjense que usamos 5 árboles y ya la región esta está mucho más suavizada que todas las regiones individuales. Cuando entrenamos, como decía antes, un modelo de debugging, tenemos la opción de utilizar siempre el mismo modelo con distintos casos, como vimos recién, ¿sí? O naturalmente combinar distintos modelos. Si yo combino distintos modelos, como cada uno de estos va a tener un sesgo individual distinto respecto de los datos, es decir, cada uno va a asumir cosas distintas de los datos, porque cada uno de estos modelos asume cosas distintas. Si yo tengo, por ejemplo, una regresión lineal o regresión logística, bueno, eso asume un modelo lineal. Si tengo un árbol, es un modelo no lineal, pero que asume que las particiones son medias rectangulares. Si tengo un SVM, el SVM asume también que las particiones son lineales, pero además tiene un criterio de máxima separabilidad. Si uso KNN, esto no tiene ningún tipo de asunción lineal. Entonces, bueno, cada uno de estos va a tener un sesgo distinto y puede ser que combinando todos estos modelos lo que obtenga es que si alguno de estos modelos en unos casos particulares funciona mal, pero en general funciona bien, bueno, voy a poder armarme un buen metamodelo. Y en estos casos tenemos bastantes formas de combinar. Una de las formas de combinar es el voto duro, como decía antes, que es calcular simplemente en el caso de clasificación, simplemente el máximo, ¿no? Entonces acá yo tengo estos 4 modelos. Tengo uno que dice que la salida es la clase 1, otro la clase 2, otro la clase 1, otro la clase 3. Entonces acá voy a agarrar simplemente el máximo, es decir, o la moda, en este caso, la clase que más salió. Y entonces voy a decir que la salida es la clase 1. También tengo el voto blando, en donde yo tengo acá cada uno de estos modelos que me genera una distribución de probabilidades y entonces la salida va a ser un promedio de estas tres salidas. Como vemos acá, en realidad si viéramos el voto duro, la salida estaría más en... bueno, en este caso creo que sería lo mismo, ¿no? Bueno, está acá combinado, bueno, eso tiene sentido, ¿no? Que nos dé acá parecido, pero bueno, en otros casos podría ser distinta o bueno,
también esto aplica a distintos modelos, ¿no? Algunos modelos que solamente me dan la clase y estas probabilidades o no están bien calibradas y en otros casos, bueno, tengo una distribución de probabilidad para la salida. Si algunos modelos como SVM, por ejemplo, para tener una distribución de probabilidades en la salida, tengo que fitear otro modelo aparte de cálculo de estas distribuciones, por lo cual a veces no es posible hacer un voto blando. Acá vemos un poco cuál es el efecto del voto duro versus el voto blando. En general el voto blando es un poco mejor, como decía, no siempre es aplicable, pero bueno, el voto blando me hace avisar más todavía las regiones de decisión, mientras acá un voto duro va a tener estas regiones más extremas o más rectangulares, ¿no? Em, también puedo utilizar un metamodelo arbitrario. Por ejemplo, en este caso, que tenemos probabilidades de salida, podemos considerar que cada una de estas probabilidades para tres clases distintas, como ya que tengo cuatro modelos, tengo 4 por 3 valores que van a ser 4 o 3 features distintos. Entonces acá puedo aplicar otro modelo, por ejemplo la región logística. Generalmente es un modelo simple como región logística, pero puede ser un modelo más complicado también. Y este modelo va simplemente a tomar las probabilidades y decir, ah, bueno, voy a dar estas probabilidades y voy a sacar la probabilidad total. Y acá, en este sentido, el modelo tiene como va a tener más flexibilidad para decir, bueno, por ahí este modelo aprende que los resultados de KNN son medio así, siempre medio planitos, medio uniformes y no decide mucho. Entonces puede aprender, por ejemplo, a ignorar los datos de KNN si no son relevantes. También puede aprender a resaltar algún modelo o a combinar de alguna forma. Por ahí sabe que si este modelo está dando el resultado correcto y este también, pero si este se equivoca, entonces, bueno, en ese caso, de acuerdo a cuánto se equivoca, puede cambiar la predicción para una cosa o para la otra, ¿no? Imaginemos también que acá podríamos tener clases que sean parecidas. Yo que sé, tenemos clases de perros similares y este modelo se equivoca, pero asigna a una clase de perro en vez de asignar una clase de otro objeto completamente distinto. Entonces, bueno, podría ser de que este modelo diga que hay un perro, yo qué sé, tenemos acá un ovejero alemán y acá tenemos un labrador, y si este modelo dice que esto es un ovejero alemán en vez de un labrador, pero la clase verdadera del labrador, bueno, por ahí podemos combinar esa información para que el modelo saque una decisión final un poquito mejor. Bien, entonces esto no es generalmente lo estándar, generalmente lo más fácil para probar es un promedio de las probabilidades, de las distribuciones de probabilidad, pero bueno, también se puede complejizar un poco más agregando otro modelo posterior. Y como ejemplo bastante usado de bugging, es uno de los más, si no es, yo diría que es el más usado, es un random forest. Un random forest es un tipo de modelo que combina los árboles de decisión con una estrategia de bugging, con algunas cosas particulares para generar un modelo de clasificación que, como veíamos antes, como generalmente los modelos de árboles de decisión o de regresión sin poda suelen ser mm, modelos que dan muy poco sesgo porque pueden clasificar muy bien el conjunto de datos, pero suelen overfitear. Y como suelen overfitear, también lo que suele pasar es que suelen tener mucha varianza en ese sentido. Entonces lo que vamos a hacer es combinar varios, que no tenemos, podemos podarlos, pero no tantos, ¿bien? Y entonces de esa manera podemos sacarnos este tema de estas regiones ahí para los ejemplos que son medios particulares, ¿bien? De suavizarlas. Y además, lo que se suele usar con Random Forest es no solamente hacer muestra del conjunto de datos con reemplazo, como decía antes, sino que además se suele aplicar esto de hacer una muestra de las características también con reemplazo. ¿Esto por qué? Porque de esta manera podemos tener distintos árboles donde cada uno utilice features distintos. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir esto? Bueno, podría ser que dos features estén muy correlacionados, ¿no? Pero que los dos sean útiles para la clasificación en distintos casos. Entonces, mi ejemplo de siempre es, por ejemplo, si yo tengo un dataset y tengo la esperanza de vida de un país, pero además tengo la tasa de mortalidad o la tasa de natalidad, que estarían, bueno, la tasa, perdón, digo, de mortalidad o puede ser digamos, la tasa de natalidad y la esperanza del crecimiento de la población o cosas así que estén correlacionadas. Bueno, puede ser que tener un modelo con uno u otro de estos features sea bastante lo mismo. Entonces, si yo hago un sampleo de estos features, si logro separar esos dos, bueno, puede ser de que el árbol
por ejemplo, si es un feature muy potente, puede ser de que ese feature se divida entre los dos árboles y entonces ahora tenga estos dos features como raíces distintas y ya en base a eso el árbol seguramente abajo ya va a ser muy distinto. Entonces esto me permite a mí generar un poco más de variabilidad en estos árboles para que sean más complementarios y además por otra cosa, porque nosotros sabemos de que a más cantidad de features es más fácil hacer un overfiteo, o sea, de un conjunto de datos, o sea, de tener, o sea, llevarlo a que tenga una mayor varianza, porque si yo tengo un montón de features, puedo hacer un árbol con muchos, muchos niveles y que sea súper, súper específico para ciertos valores de esos features. Y que esas hojas que van a hacer la clasificación tengan poca relevancia estadística. Por eso, en Random Forest se suele utilizar también feature bugging, además de bugging tradicional de ejemplos, y de esta manera se logra generar árboles más variables, ¿no? Entonces, lo que estamos generando acá es este árbol tradicional donde tiene voto, este lo estoy sacando de un artículo, donde tiene voto duro o un promedio de las probabilidades, si tenemos esos datos en la implementación del árbol, y con eso estamos dando el resultado final. Y esto es, como decía, uno de los modelos más utilizados porque funciona bastante bien para un montón de problemas. Como sabemos que los árboles entrenan muy bien y pueden darnos un error de entrenamiento muy muy bajo, pero al mismo tiempo suelen overfitear. Bueno, la combinación de esto y un modelo de ensemble de bugging como Random Forest es una combinación muy muy utilizada. ¿Cuál es el efecto de n acá en estos árboles? Bueno, ya vimos un ejemplo anteriormente, pero acá lo vemos con muchos árboles, ¿no? ¿Qué pasa si este es con un solo árbol? Por ejemplo, vemos que esta región de decisión es muy, muy dura y a medida que le vamos agregando más árboles, vamos reduciendo la varianza y esto disminuye el riesgo de que tengamos un clasificador que justo nos dio malo y tenemos ahí un bias alto. Y lo bueno es que podemos ir al paper original que prueba esto, pero bajo condiciones muy, 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 muy fáciles de cumplir. Em, Se prueba que los árboles, por un lado, em, en promedio no reducen el bias, o sea, no nos hacen combinar varios de estos árboles, que esto podría ser un miedo, podría ser de que está bien, nos bajen la varianza, pero también nos aumenten el bias, ¿no? Porque tenga por otro lado me lo aumente porque me haga overfitear más. Entonces lo que sabemos es que estos árboles cuando los combino no overfitean, no tengo riesgo de overfitear. O sea que acá puedo utilizar tantos árboles como quiera en general para sacarme de encima la varianza, ¿sí? Sin que afecte al bias. Y esto, o al error, ¿no? Esperado. Entonces, esto pasa no solamente para los árboles, sino, si bien la primera prueba la dio Bramer, en particular para los árboles, para los random forests, ¿sí? También funciona para otros, la misma idea aplica a otros modelos de bugging. Acá tenemos también un ejemplo particular de un dataset de juguete en donde vemos que si queremos aprender esta región de decisión, si tenemos un solo árbol, por ahí se puede ver así, porque es la mejor aproximación que va a poder hacer un árbol, seguramente sin demasiadas ramas, pero si le empiezo a agregar promedio de distintas ramas, voy a poder llegar a algo así que es una aproximación bastante mejor, ¿no? Acá tengo otro ejemplo, este artículo que estudia un poquito cuál es la influencia de la cantidad de los árboles y al mismo tiempo de la profundidad total del árbol, que la profundidad total nos decía, como mencionaba antes, la complejidad que va a tener, que tanto overfitea al conjunto de entrenamiento. Entonces acá vemos tres conjuntos de datos distintos, cada uno un poquito más difícil de cierta forma, ¿no? Acá este ejemplo que es muy fácil, si utilizamos la profundidad máxima, vemos que utilizando solamente 8 árboles tengo estas regiones de decisión. Si utilizo más las aviso, pero mucho no cambia. Bien, lo mismo pasa acá si tengo una complejidad máxima también. Vemos acá que esto un poquito ayuda, ¿no? Bien, pero no cambiaría, no cambia el sesgo. Lo que sí estamos teniendo estas arbitrariedades, sí que las estamos sacando de encima, ¿no? Entonces en este ejemplo que probablemente utilizar un dataset más complejo que donde utilizar una profundidad más grande sería mejor, funciona mejor. Bien, esto de reducir el bias perdón, la varianza con un árbol con un random forest. Y lo mismo pasa acá en este ejemplo donde tengo un dataset más complejo, ¿no? Donde tengo una profundidad máxima. Si tengo una profundidad máxima
como vemos acá, vamos a poder tratar de clasificar mejor este conjunto de datos. Acá, como las regiones rectangulares dan cierto problema, bueno, esto no lo resuelve el árbol de decisión, perdón, no lo resuelve el esquema de Random Forest, el esquema de Bagging, porque ya el árbol de decisión ya no puede dar una buena decisión, como vemos en este caso, ¿bien? Em, Perdón, y acá, bueno, vemos que si aumentamos la cantidad de árboles tampoco me ayuda mucho, aunque bueno, tenemos acá una decisión, una región de decisión un poquito mejor, más suavizada, ¿no? Como vemos acá, las regiones estas son un poquito menos extremas, ¿bien? Y acá tengo el ejemplo contrario, ¿bien? Acá estoy agarrando siempre 1024 árboles, o sea, estoy teniendo muy poca varianza, ¿bien? Pero acá estoy considerando al revés, cambiar estoy cambiando el bias, digamos, básicamente del árbol, o estoy cambiando qué tanto overfitea. En este caso tengo una profundidad de 1, es decir, el árbol casi que no overfitea para nada. En este caso con una profundidad de 1, entonces veo que para este dataset fácil igual puedo resolver el problema. Si le aumento la profundidad, en este caso no cambia la solución. Por otro lado, para este problema que es un poco más complicado, veo que si tengo una profundidad de 1, no puedo resolver el problema, porque tengo una región muy chiquita acá que identifique algunos rojos, pero no resuelve el problema. Si le agrego un poco más, tampoco vamos, y si le agrego la longitud máxima, acá sí lo puedo resolver. Y además esta región es bastante buena porque la tengo suavizada con muchos árboles de decisión, versus lo que veíamos acá, que si yo tengo la profundidad máxima, overfiteo, pero si tengo pocos árboles de decisión combinados, entonces me quedan estas regiones medias raras. Y por último, para este dataset que es un poco más complejo, como decía antes, si yo tengo un solo árbol, perdón, un árbol muy chiquito, bueno, la decisión que tomo es muy simple. Si le agrego un poco más, puedo complejizarlo, ¿no? Un poquito más esto, teniendo mejores regiones. Aunque bueno, este dataset, justo no sé, que es altamente no lineal, no es bueno para los árboles de decisión porque necesita, digamos, que estos árboles tienen regiones rectangulares. Podría ser de acá que esta profundidad máxima que se usó no llegó a modelar bien. Yo acá le aumentaría para este conjunto de datos, para este problema particular, digo, de este conjunto de datos, la profundidad máxima del árbol. Pero bueno, puede ser que con solamente dos características no puedo hacerlo mejor que esto. Y entonces, bueno, tengo estas regiones de decisión en donde ayudo un poco acá, pero bueno, no del todo, porque esto, como decía, es un problema del bias, no es un problema de la varianza. Pero bueno, me quedo con este ejemplo de acá en donde realmente poniéndole la longitud máxima, fue necesario llegar a una profundidad máxima para hacer un modelo que overfitea un poco, por ahí en casos particulares como este de acá, ¿no? Tengo acá una cosa así media rara, donde, bueno, las regiones están medias raras, pero si lo suavizo bien con 1024 árboles, ya me da bien para este problema. Y con eso terminamos lo que sería bugging, ¿no? Ahora vamos a la otra estrategia que es la complementaria, que es boosting. En el caso de boosting, vamos a buscar lo contrario. No nos interesa la varianza, pero sí nos interesa bajar el bias del dataset, es decir, nos interesa que nuestro modelo pueda lograr overfitear al conjunto de entrenamiento. ¿Por qué? Porque puede pasar que a veces, por distintos motivos, tenemos un modelo que no logra overfitear el conjunto de entrenamiento. Y a veces eso puede ser porque el modelo no es lo suficientemente complejo para poder clasificar o para poder predecir los valores en un problema de regresión. Pero entonces hay una estrategia que es esta de boosting que lo que va a hacer es, bueno, agarramos nuestro conjunto de datos original y entrenamos un modelo. Y ahí vamos a ver qué ejemplos se clasificaron bien y qué ejemplos se clasificaron mal. Y en base a eso vamos a hacer un proceso de pesado de los datos. Es decir, le vamos a dar más importancia a los ejemplos mal clasificados asignándoles un peso más grande. Y lo contrario para los que clasificamos bien. Entonces, estos tres que están mal clasificados los vamos a utilizar con un peso más grande para entrenar otro modelo. Y en este otro modelo que vamos a entrenar, vamos a darle más bolilla a estos tres, de manera tal de que ahora probablemente estos tres se clasifiquen bien y otros se clasifiquen mal. Y luego vamos a repetir ese proceso n veces hasta que tengamos n modelos distintos. Y acá lo que vamos a hacer además es cada uno de estos modelos los vamos a pesar. ¿Por qué? Porque a los modelos que funcionan mejor vamos a darle más bolilla y a los modelos que funcionan como este un poquito peor vamos a darle menos bolilla. Entonces vamos a tener un pesado no solamente de los datos sino también de los modelos. Y haciendo esto vamos a tener un montón de modelos que esperamos que sean complementarios. Y ahora vamos a ver cómo. Entonces algunas cosas claves de estos modelos que voy a usar. Estos modelos no tienen que ser grandes modelos, no tienen que ser un árbol de decisión, por ejemplo, entrenado a más no poder para que overfitee, sino que pueden ser modelos simples o débiles. Pueden ser modelos como una regresión lineal o logística
o un árbol de decisión entrenado con uno o eh, dos nodos máximos de profundidad. Se pueden ser modelos muy, muy simples. Eh, lo clave también es que lo estoy entrenando en secuencia. Acá no puedo paralelizar, sino que los voy a entrenar en secuencia. Y también que voy a usar siempre el mismo dataset. No es que voy a cambiar el dataset, sino que voy a usar el mismo dataset teniendo pesos de estos ejemplos distintos. Y lo que vamos a hacer entonces en cada iteración es actualizar estos pesos de los ejemplos. Inicialmente podemos decir que todos los ejemplos tienen el mismo peso, ¿bien? Y luego que vamos entrenando vamos cambiándole esos pesos, ¿bien? ¿Y por qué reduce el bias esto? Bueno, vamos a ver que las regiones de decisión que vamos a generar van a ser complementarias y va a pasar algo parecido a lo anterior que veíamos que para los ejemplos del borde, bueno, se suavizaba eso, se suavizaban las predicciones en Bagging. Bueno, acá va a pasar algo parecido, pero al revés. Va a haber modelos especializados para ciertos ejemplos. Entonces acá tenemos otra visión de lo mismo, donde vemos por ahí más claro esto de que tengo un conjunto de datos, tengo mi clasificador, que lo entreno, y tengo acá los ejemplos que se dieron bien y mal. Y luego estos ejemplos los voy a repesar, ¿sí? Y voy a volver a hacer lo mismo, y voy a hacer lo mismo, y una vez que tengo todos estos, voy a poder combinarlos en un ensemble. ¿Cómo sería esto en términos de código? Bueno, inicialmente voy a tener un conjunto de pesos para mis ejemplos que va a ser uniforme. Es decir, si tengo n ejemplos, los pesos van a ser 1 sobre n para cada ejemplo. Luego voy a también definir una cantidad de modelos. Acá yo puse una cantidad de modelos fija. En muchos casos, cuando aplicamos la estrategia de boosting, lo que vamos a hacer es tener un while hasta que encontremos cierta cantidad máxima de modelos, como dijimos acá, pero por ahí también si encontramos ya que por ejemplo, si nos pensamos como máximo 10 modelos, pero encontramos que con 3 modelos ya tenemos muy buena accuracy en nuestro conjunto de datos, entonces probablemente querramos parar. Pero acá, bueno, tengo una versión más simplificada donde no tengo este criterio de convergencia que estamos mencionando. Pero entonces, vamos a ver cómo es. Entonces, defino un modelo y lo entreno. Y este modelo, como decía, lo entreno sobre todo mi conjunto de datos, XY, pero mi algoritmo de entrenamiento va a recibir estos pesos. No todos los, no todos los algoritmos de entrenamiento soportan utilizar este tipo de pesos, pero la mayoría sí, ¿no? En la mayoría de los casos, o si no lo soporta, se puede adaptar de alguna, no lo soporta directamente, se pueden adaptar de alguna forma. Y si no, hay una manera de engañar al modelo para presentar estos pesos, que es hacer lo que se llama oversampling, es decir, para los ejemplos que tienen peso más grandes, se los repite en mi conjunto de datos y los ejemplos que tienen peso más chicos se los pone menos veces o una vez, que sería una vez mínima. Eso entonces nos permite engañar, pero si no, muchos modelos soportan directamente este vector de pesos para meter en su evaluación del error y en esa manera guiar el proceso de entrenamiento a considerar estos pesos. Una vez que tenemos estos pesos, estos pesos que se los vamos al proceso de fit y se entrena el modelo, tenemos un modelo entrenado. Lo vamos a usar para predecir y vamos a utilizar estas predicciones que tenemos con los datos originales y los pesos originales para actualizar estos pesos. A veces estos pesos originales no son necesarios, simplemente con las predicciones ya puedo calcular en base a qué también está predicho un ejemplo, bueno, puedo asignar estos pesos, ¿no? Estrategias de asignación de pesos hay un montón, de eso depende de cada algoritmo. La más básica para decir una cosa, le puedo dar un peso de 1 a los ejemplos que están mal clasificados y un peso de 0 a los que están bien clasificados. En ese caso voy a lograr entonces ignorar los ejemplos bien clasificados. Sería un caso extremo eso. Puedo hacer algo más fácil, puedo hacer algo más, menos extremo, como poner un peso de 1 a los que están mal clasificados y un peso de un medio a los que están bien clasificados. Entonces ahí tendrían el doble los otros de pesos. Y generalmente este vector de pesos está normalizado de manera tal de que la suma de todos los pesos sea 1 para que, bueno, los modelos esperen algo así más, algo mejor. Y después acá tengo el cálculo, acá el cálculo del peso a este modelo, que el peso de este modelo va a también depender del peso de, perdón, acá quedó la línea abajo, pero calculo model weight con, o sea, el peso del modelo con los pesos de los ejemplos y también las predicciones que yo tengo, ¿no? Y los datos originales. Porque en base a que también dio el modelo entero, voy a poner el peso de este modelo. Y luego lo que voy a hacer es salvar este modelo, ¿bien? ¿Esto por qué se hace esto de modelo de este de los pesos de los modelos versus el modelo de ensamble? El modelo de ensamble también puede tener modelos de pesos de los modelos, también se puede adaptar, pero en este caso esto es más crucial porque si hay un modelo que funciona muy bien, voy a querer darle mucho mejor,
un peso mayor porque la manera que yo estoy entrenando esto puede ser que a algunos ejemplos le dé más bolilla que otra, entonces ahí va a haber modelos especializados. Bien, y luego lo que hago es guardar este modelo. Cuando voy a evaluar, me cargo todos los modelos y voy a hacer la predicción de cada uno de estos modelos para un ejemplo particular. Y luego lo que voy a hacer es esas predicciones sumarlas, pero multiplicarlas por el peso de los modelos. Y los pesos de los modelos, bueno, acá no lo puse, pero generalmente también se normalizan para que suman 1, de forma tal de que acá no tengo que sacar una especie de promedio, sino que ya la suma de las predicciones por el peso del modelo ya directamente me da algo que está en el rango, digamos, que es una distribución de probabilidad también. Bien, entonces, esta es la manera que se evalúa. ¿Cómo funciona, por ejemplo, boosting si tengo un modelo de, este es un árbol de, este es un boosting de árboles de regresión, de árboles de clasificación, perdón, que utilizan árboles muy simples, con muy pocos o hasta un solo nodo, ¿bien? O una altura de 1. En este caso, entonces, tenemos que en la primera iteración, donde todos los ejemplos tenían la misma cantidad de pesos, la región de decisión que yo encontré es esta muy simple que separa acá azul de marrón y estos tres quedaron mal clasificados. Entonces, para la segunda iteración, a estos tres ejemplos le voy a dar más importancia. Entonces, voy a entrar a un modelo y por ahí me dio así, ¿no? Donde estos los clasificó bien, a estos de acá, a estos también, pero estos tres marrones también me quedaron más clasificados. Entonces, para la tercera iteración, ahora lo que voy a hacer es darle acá más importancia a estos ejemplos de acá. Y entonces voy a entrar en el modelo y estos ahora los clasifica bien, pero está clasificando mal este marrón de acá, ¿no? De acá arriba. Entonces, si yo combino estos tres modelos con los pesos respectivos, esperaría tener una región de clasificación así, en donde, fíjense, acá arriba a estos 2 de 3 modelos les dio bien, por eso tengo esta clasificación azul. Acá de este lado 2 de 3 modelos también le dio bien, por eso tengo acá un azul. A este lado, esta parte marrón, también tengo estos dos que le dio bien, ¿sí? Este de acá marrón, este le dio bien acá en estos dos modelos de 3. Y este ejemplito marrón acá, como estaba más del otro lado, todos los modelos le da bien, así que esto sigue dando bien. Entonces, esta combinación de modelos, ¿sí? Muy chiquitos, como digo, con los pesos adecuados, puede combinarse un modelo final que va a ser más fuerte. Bien. Em, una de las combinaciones más comunes para utilizar boosting es utilizar árboles de decisión, ¿ven? Que tienen generalmente poca profundidad, ya sea uno o dos de altura, van a tener estos modelos con dos nodos, ¿no? De dos atributos para usar. Y el algoritmo de AdaBoost, que es un algoritmo particular, no me quiero meter en eso porque llevaría un buen rato, pero tiene una forma particular de calcular los pesos para los ejemplos y para los modelos. Bien, y esto puede utilizar cualquier clasificador débil, pero generalmente son árboles. Estos árboles lo bueno es que tienen es que se entrenan muy rápido y también predicen muy rápido. Y esta estrategia de boosting de entrenar y evaluarlos a todos distintos, a todos, digamos, entrenarlos a todos secuencialmente, pero después evaluarlos en paralelo, generalmente también es muy rápida. Así que generalmente AdaBoost con árboles así chiquititos es una buena combinación y se utiliza un montón en la práctica. Y estos suelen ser este tipo de combinaciones de árboles con métodos de boosting. Hoy en día suelen dar de los resultados más competitivos en los datasets, sobre todo los tabulares, ¿sí? Y sobre todo los datasets que son relativamente pequeños o medianos, ¿no? Como acá vemos otro ejemplo entonces del boosting al efecto de n, de un n más grande, ¿no? Cuando utilizamos de vuelta ADUS y árboles de clasificación. Entonces en este caso vemos que con k igual a 1, con un solo árbol, tenemos una clasificación mala. A medida que vamos agregando ya 5 árboles tenemos una clasificación mejor, 10 árboles mejor, 20 árboles mejor, 30 árboles mejor. Y como vemos acá, lo que está mejorando es el sesgo, en el sentido de que estamos clasificando cada vez mejor. Con 100 vamos así, con 200 así, 400 así y 600 así. Bien, entonces llega un punto en donde agregar más árboles ya no tiene sentido, como vemos, porque ya la clasificación no cambia, porque de hecho más de 30, como vemos acá, ya tenemos una clasificación perfecta. Bien, esta línea que vemos acá es un artefacto de cómo se entrenan los modelos, pero no afecta realmente a la clasificación. Es una línea muy, muy finita, bien, para que quede un árbol ahí medio raro. Bien, pero entonces, bueno, como decíamos, con lo mismo que en el ensemble, cuanto más tenemos, mejor. Digamos, cuanto más tenemos, más vamos a reducir en este caso el bias, pero digamos, llegado a un punto, agregar más, lo único que le va a agregar es complejidad computacional, ¿sí? Y riesgo de, bueno, de hecho en el caso este tenemos un riesgo de overfitting que teníamos que se vería, por ejemplo,
en estas líneas medias raras, ¿no? Que estamos como tratando de fitear algunos ejemplos particulares y por eso se da así. Entonces, em, para comparar finalmente el backing y boosting, ¿no? El objetivo del boosting es reducir el bias, ¿sí? Pero con la varianza no hace mucho realmente. El objetivo del backing es lo contrario, reducir la varianza, pero con el bias realmente no hace mucho. Bien, si bien en cierta forma reduce el bias en el sentido que nos protege un poco de tener una ejecución, digamos, de tener un underfitting por eh, algún, alguna selección mala de los parámetros iniciales, algún entrenamiento malo que nos puede tocar. Bueno, en términos de promedio no reduce el bias, ¿no? Lo dejaría igual. Si nosotros tenemos un modelo malo y hacemos bugging, ese modelo va a seguir siendo malo. Va a tener poca varianza, pero va a seguir siendo malo. Si tengo un modelo que tiene accuracy 30%, ¿sí? Y hay mucha varianza, entonces a veces tiene 20, 40, etcétera, ¿no? Pero el accuracy promedio es 30, entonces un modelo de bugging me va a dar un modelo que va a tener consistentemente 30, pero bueno, no va a ser mejor, ¿no? Y lo mismo pasa, pero al revés con el bias. Si yo tengo un modelo que tiene mucha varianza, ¿sí? Pero tiene un bias de 20%, aplicando boosting voy a poder reducir, por ejemplo, perdón, una accuracy del 20%, voy a poder aumentar, ¿sí? Eh, el accuracy de este modelo arbitrariamente, o sea, voy a reducir muchísimo el bias, pero lo que voy a lograr con eso es que la varianza no cambie en realidad. No voy a mejorar la varianza también. Va a ser, si sigue siendo muy variante ese modelo, porque a veces tenía 20 de accuracy, a veces 10, a veces 30, a veces, ¿no? Igual que antes, va a seguir siendo así igual de variante. O sea, el bias no me va a cambiar. El boosting no me va a cambiar eso. En la construcción, el boosting es secuencial. En la ejecución es paralelo, ¿sí? Y mientras el bugging es paralelo en los dos. El peso de los modelos en boosting suele ser mayor a los que funcionan mejor. En bugging suele ser simétrico. Puede hacerse mayor a los que funcionan mejor si tienen mucha diferencia, pero en la mayoría de los casos suele ser simétrico. Boosting es susceptible, como decía, al overfitting, porque si yo me paso de la cantidad de modelos, voy a siempre overfitear, entonces ahí tengo que tener cuidado de cortar, ¿no? Cuando encuentro un buen modelo y no pasarme. En Bagging, como decía antes, depende. Si el modelo base overfitea, esto va a overfitear, ¿sí? Y si no overfitea, no va a overfitear. Lo bueno es que en este caso hay que compararlo respecto al boosting, de que en el caso de Bagging, aumentar a infinito la cantidad de modelos nunca me va a generar overfitting, ¿sí? Si no hay overfitting inicialmente, aumentar a infinito no me va a generar overfitting por la manera en que se combinan las predicciones. ¿Bien? Y los métodos más comunes, como decía de boosting, son AdaBoost y otro que mencionaba que no mencioné, que es Gradient Boosting, que también es muy utilizado y tiene resultados de estado del arte en datasets rectangulares o tabulares, ¿no? Y para Bagging, el más utilizado es Random Forest. Obviamente hay muchas variantes de esto para distintos aplicados como Random Forest a algunos modelos particulares o a otros modelos más generales, ¿sí? Pero bueno, esto entonces ha sido boosting y bagging y son modelos que arbitrariamente me permiten entonces reducir el bias y reducir la varianza cada uno particular. Una pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué pasa si queremos reducir las dos cosas? ¿Podemos? Bueno, sí, en principio habría una estrategia que sería entrenar los modelos con boosting, ¿sí? Que sabemos que van a tener bajo bias y no sé cómo va a ser la varianza, pero va a ser bajo bias. Y una vez que tenemos un modelo entrenado con boosting, que sabemos que clasifica bien, pero puede estar muy overfiteado, utilizamos bugging, entonces hacemos bugging de varios modelos entrenados con boosting, ¿sí? Y esto se puede hacer, aunque generalmente la cantidad de modelos que tengo suele ser muy grande, y entonces en muchos casos, bueno, nada, tengo que tener ahí cuidado de cómo va a ser la carga computacional final, pero bueno, puede ser una manera de reducir a los dos. Aplicándolo al revés, también es posible, pero bueno, puede ser que el proceso de boosting me introduzca algo de varianza, así que generalmente se aplican de la manera que yo digo. Primero el boosting, ¿no? Para tener un buen modelo y luego el bugging.